Ahí está. Primera pregunta. En el enunciado, es muy difícil que Margarita vaya al viaje de excursión por la zona de Urubamba. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. A ver, empecemos con esa primera pregunta. Primero ubiquemos si es sustantiva, si es adjetiva o es adverbial. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Entonces, ubicamos. Primero, el nexo subordinado. Tengo dos verbos. El verbo es y tengo el verbo vaya. ¿Ya? Ahora, ¿dónde hay nexo subordinante? Acá tenemos nexo subordinante los relativos. ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde? ¿El qué? ¿Listo? Nexo subordinante más verbo quiere decir que todo esto que está acá es una proposición subordinada. Ahora, cuando los relativos inician un enunciado, inician la oración, siempre son sustantivos. Cuando van después de un verbo, siempre son sustantivas. Cuando están encabezadas por artículos, siempre son sustantivos. Entonces acá, mira, yo digo, que Margarita vaya del viaje de excursión. Acá, chicos, por ejemplo, la oración está planteada para hacerte caer en error. Entonces, mira, tú vas a decir, el texto, el conector que está empezando un nuevo enunciado, porque la oración no está en su orden natural. Esto debería ser así, que Margarita vaya de viaje de excursión por la zona de Urubamba es muy difícil. Así debería ser. Nada más que se ha alterado el orden. ¿Listo? Entonces, ¿este qué estaría empezando la oración? Si empieza el qué, quién, cuál, el enunciado, sería una proposición subordinada sustantiva. Ahora, si quiero hallar qué función es, al verbo principal le hago las preguntas que hacíamos en oración simple. Pregunta de sujeto, de objeto directo, de objeto indirecto. Entonces, mira, al verbo es, yo le voy a hacer la pregunta. La pregunta de sujeto en primer lugar. ¿Qué es muy difícil? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es muy difícil? Que Margarita vaya al viaje de excursión por la Muy zona de bien, Urubamba. perfecto. Entonces, está respondiendo la pregunta de sujeto. Por lo tanto, sería una proposición subordinada sustantiva en función de su sujeto, porque responde a la pregunta. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La alternativa C. Alternativa C. ¿Ok? Porque responde a la pregunta del sujeto. ¿Listo? A ver, vamos con la siguiente. Recién vas a ir acomodándote. En el enunciado, es una incertidumbre para mí cómo Hernán resolvió su problema tributario. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. Primero identifiquemos qué tipo es. A ver, ¿cuál sería la proposición subordinada, chicos? La C me dice. Como Hernán resolvió su problema tributario. Ya, muy bien. Esa sería la proposición subordinada. Perfecto. Ahora, si yo veo el cómo, lo común es que sea una de modo. Entonces, al verbo principal le hago la pregunta ¿cómo? ¿Cómo es una incertidumbre?
¿Responde a la pregunta cómo o no? No, no lo respondo. No No, no responde. responde. Pues, ¿qué quiere decir? Que no es adverbial, pues. No es adverbial. ¿Ya? Pues ahora yo digo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es una incertidumbre para mí? ¿Cómo Hernán resolvió el problema Muy bien. tributario? ¿A qué pregunta está respondiendo? La del sujeto. De sujeto, ¿sí o no? ¿Qué es una incertidumbre para mí? ¿Cómo Hernán resolvió su problema tributario? Entonces, esto sería una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto, o que responde esa pregunta. ¿Ya? Nada más que estoy alterando el orden. Esto debería ser, ¿cómo Hernán resolvió su problema tributario? Es una incertidumbre para mí. Una incertidumbre sería el atributo. ¿Y para quién? Para mí. Sería el circunstancial de beneficiario o destinatario. ¿Ok? Listo, entonces, la respuesta sería la alternativa B. B. A ver, siguiente pregunta. En el enunciado, a Wendy no le gusta hablar acerca de su vida privada. Ya, antes de que hagan esta oración, les voy a explicar también una cosita. ¿Ya? Vamos a explicar una cosita también. ¿Se acuerdan de los infinitivos? Los infinitivos, chicos, los infinitivos y los gerundios pueden funcionar como verbos, pero funcionan como verbos subordinados. O sea, las palabras terminadas en are, ir, ando, endo, pueden funcionar como verbos, pero como verbos subordinados. ¿Ya? Verbos subordinados. Como el infinitivo funcionaba como sustantivo, siempre va a funcionar como verbo subordinado sustantivo. Pero siempre va a funcionar como verbo siempre y cuando tenga un complemento. Por ejemplo, si yo digo acá en la oración, vamos a poner acá. Vamos a poner acá estudiar es mi pasión, ¿ya? Vamos a poner, estudiar es mi pasión. En esta oración, chicos, yo digo, ¿qué es mi pasión? Respuesta, estudiar, ¿no? Que vendría a ser el sujeto. En este caso, mira, como el infinitivo está solito, acá funciona como sustantivo. Sería núcleo del sujeto. Cuando está solo, es sustantivo. Pero si es que el infinitivo tiene el complemento, por ejemplo, si yo digo, estudiar ingeniería, estudiar ingeniería en la UNSA es mi pasión. No solo estudiar ingeniería. Estudiar ingeniería es mi pasión. En este caso yo hago la pregunta, ¿qué es mi pasión? Estudiar ingeniería. ¿Sí o no? Pero en este caso, mira, estudiar, el infinitivo, tiene un complemento, ingeniería, que sería como su objeto directo. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Ingeniería. Es como su objeto directo, ¿sí o no? Como tiene complemento directo, en ese caso, cuando ya tiene complemento, el infinitivo ya no funciona como sustantivo, sino funciona como verbo subordinado. Funciona como verbo subordinado. Entonces, al ser un verbo subordinado, va a formar una proposición subordinada, sustantiva. Entonces, esto se llama proposición subordinada sustantiva. ¿Y como qué está funcionando? Como sujeto.
Listo. Este estudiar equivale a decir que estudie ingeniería es mi pasión. ¿Te das cuenta? Es equivalente. Pero en vez de decir que estudie ingeniería, digo estudiar, lo reemplazo por el infinitivo. En ese caso, el infinitivo funciona como verbo subordinado. Ahora, acá respóndeme. A Wendy no le gusta hablar acerca de su vida privada. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. Sustantivo en función de sujeto. ¿Sí o no? Claro, mira, profe, porque tengo infinitivo. Acá está mi infinitivo. Pero este infinitivo no está solo. Mira, tiene su complemento. ¿Qué es lo que habla? Acerca de su vida privada. Entonces, hablar acá tiene, este infinitivo está funcionando como verbo subordinado. Por lo tanto, forma proposición subordinada sustantiva. Ahora, ¿a qué pregunta responde? Al verbo gusta le hacemos la pregunta. ¿Qué no le gusta a Wendy? Hablar acerca de su vida privada. Entonces sería subordinada sustantiva en función de sujeto. ¿Te das cuenta? De esa manera también se presentan las proposiciones subordinadas, con verboide, infinitivo o gerundio. Si es infinitivo, siempre va a ser sustantiva. Si es gerundio, siempre va a ser adverbial. ¿Ya? Adverbial. ¿Me entendieron, chicos, hasta ahí? ¿Se entendió? ¿O pongo más ejemplos? Hablen. ¿Se entendió, chicos? Listo. A ver, continuamos entonces. Su silencio lo dice todo. Vamos a ver. En el enunciado, Gustavo espera que su equipo tenga una destacada participación en el campeonato. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada que hay acá. Sustantivo en función de sujeto. Sustantiva en función del sujeto. ¿Ya? En función de objeto directo. En función de objeto directo, dice. Listo, entonces ya tenemos la proposición subordinada sustantiva. Mira, nexo subordinante que más verbo tenga. Entonces acá tenemos proposición subordinada sustantiva. Todo esto. ¿Ya? Entonces sería proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué es proposición subordinada sustantiva? Porque está después de quién? Después del verbo. Si está después del verbo, siempre es sustantiva. Ahora veamos a qué pregunta responde. ¿Quién espera? Gustavo. Gustavo sería el sujeto. Hago la pregunta para el objeto directo. ¿Qué es lo que espera? Que su equipo favorito tenga una destacada participación. Responde a la pregunta de objeto directo, por lo tanto se llamará proposición subordinada sustantiva de objeto directo. La respuesta correcta sería la alternativa D, dado. ¿Listo? Una vez que ya determines qué es sujeto, sustantiva, adjetiva o adverbial, si te pide de qué tipo es, lo analizas como si fuese oración simple, con las mismas preguntas. ¿Quedó claro? ¿Me están entendiendo, chicos? Sí. Tienen que entenderlo bien, ¿ah? A ver, vamos con más ejercicios. En el enunciado, Elías no sabe quiénes asistirán a la próxima sesión del directorio de la compañía. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. Enano. Sustantivo en función de objeto directo, me dice André. Enano también me dice Maricielo. Pablo también. Entonces, mira, veamos.
Tengo acá el quiénes. Nexo subordinante más verbo asistirán. Proposición subordinada. Todo esto es proposición subordinada. Ahora, yo digo, todo esto es una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es sustantiva, muchachos? Porque viene después del verbo. Muy bien. Porque está después del verbo. Por eso ya es sustantivo. Muy bien. Ahora me pide de qué tipo es. Aplico las preguntas de oración simple. ¿Quién no sabe? Elías. Ese sería el sujeto. ¿Quién no sabe? Elías. Ahí está. ¿Qué es lo que no sabe? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Quiénes asistirán a la próxima sesión del directorio? ¿Responde a la pregunta de objeto directo? Sí. Por lo tanto, será sustantiva de objeto directo. La respuesta correcta sería la alternativa E. Ahí está, ¿ves? Respuesta correcta, respuesta Bryce. Vamos con la siguiente. 16. En el enunciado, Iris prefiere ver sus películas favoritas en su cuarto. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. La D, me dice. Listo, José me dice la D. La D, Maricielo. Muy bien, ¿te das cuenta? Te estoy presentando todas las formas en que se puede presentar. Entonces, mira, tú ves. Ah, veo el infinitivo. El infinitivo ver. El profesor me ha dicho que el infinitivo funciona como verbo subordinado si es que tiene complementos. ¿Qué es lo que ve? Sus películas favoritas en su cuarto. Entonces, tiene complemento, profe. Esta es una proposición subordinada sustantiva. Listo. El infinitivo funciona como verbo subordinado sustantivo. Ahí está. Ahora, al verbo prefiere, le hacemos las preguntas. ¿Quién prefiere? Iris. Es el sujeto. Pregunta para el objeto directo. ¿Qué es lo que prefiere? Ver sus películas favoritas en su cuarto. Pues responde a la pregunta de objeto directo, por lo tanto es proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Respuesta es la D. ¿Listo, muchachos? Todos responden a esa pregunta. ¿Ah? Todos. Bien, vamos con la siguiente. En el enunciado, nuestro propósito es que los concursantes desarrollen todas sus habilidades en el escenario. ¿Qué tipo de oración compuesta es? Adjetivo explicativo. Adjetiva explicativa. La B. Como complemento atributo. ¿Ya? ¿Sí? La B me dice. Entonces, nuestro propósito es que los concursantes desarrollen todas sus habilidades en el escenario. Efectivamente, como en este caso estoy con verbo copulativo, ¿qué es que los concursantes desarrollen? Aguanta, aguanta. ¿Sería de sujeto o sería de atributo? ¿Qué es nuestro propósito? Aunque no, acá como está como sujeto, claro, si ya está en el primer lugar, lo voy a sobreentender como sujeto, ¿no? Y si está con verbo copulativo, automáticamente sería una proposición subordinada, sustantiva, de atributo. O también se le puede llamar de predicativo, es lo mismo, ¿ya? En oración compuesta, siempre que vea siempre que vea la proposición subordinada con un verbo copulativo,
Puede venirte o de atributo o puede venirte de predicativo. Cualquiera de los dos. Ambos son correctos, ¿ya? Ambos son correctos. Entonces la respuesta sería la B. Bien, porque está con verbo copulativo. Ahora vamos con la siguiente. En el enunciado, su principal interés es conversar con el presidente de la cooperativa. Igual que la E también me dice José. Lo mismo, ¿no? También se presenta de la misma manera. Nada más que ya no se presenta con nexo subordinante, sino ahora se presenta con infinitivo. ¿No? Que converse con el presidente de la cooperativa es su principal interés. Entonces acá, su principal interés es que converse con el presidente de la cooperativa. Como está con verbo copulativo, este conversar funciona como proposición subordinada sustantiva con complemento de atributo o predicativo. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la alternativa E. De esas dos maneras se te puede presentar. ¿Ya? De esas dos maneras. Vamos con la siguiente. En el enunciado, Carlos se preocupa en que los resultados de sus evaluaciones sean satisfactorios. Identifica el tipo de oración compuesta. También les he explicado esto. A ver, recuérdense. A ver, les explico acá. A ver, atentos acá, muchachos. Voy a explicarles algo que también no les he explicado en las clases normales. Hay sustantiva de sujeto, hay sustantiva de aposición, cuando funciona como aposición, hay sustantiva de objeto directo, sustantiva de objeto indirecto cuando responde a las preguntas, hay de predicativo o atributo, también hay de agente. Ahora, pero también hay otros tipos como estos. Voy a poner así, mira. A ver. A ver, vamos a poner una oración acá y digo, yo trabajo, yo trabajo de lo que yo quiero, de lo que yo quiero. Primera oración. Segunda oración. Me senté detrás de los que hacen bulla. De los que hacen bulla. Listo. Otra oración. Voy a poner acá. Eres más hermosa, de lo que parece. Eres más hermosa de lo que parece. Y voy a poner acá, por ejemplo, es el perro de la que vive al lado.
Ya, mira estas oraciones. ¿Ah? En estas oraciones, chicos, en todas hay proposición subordinada sustantiva. ¿Cómo te das cuenta? Porque tiene artículo, ¿sí o no? Artículo, proposición subordinada. Artículo, proposición subordinada. Artículo, nexo subordinante, proposición subordinada. Artículo, mira, todos tienen artículo y nexo subordinante. Lo que, los que y su verbo, ¿no? Todas estas son proposiciones subordinadas, sustantivas. Pero en este caso no responden a ninguna pregunta de objeto directo ni objeto indirecto, nada. Ahora mira, en todos estos casos están con una preposición. Tienes que recordar que la preposición es un nexo subordinante. Entonces, como la preposición es un nexo subordinante, subordina la palabra que está después, la palabra que utiliza como término, a la palabra anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto que está acá está subordinado a la palabra que está antes de la preposición. Igual, esto que está acá está subordinado a esta palabra. Esto que está acá está subordinado a esta palabra. Igual, esto que está acá está subordinado a la palabra que está antes. Entonces, ¿cómo se llama este tipo de proposiciones subordinadas sustantivas? Se le va a llamar como complemento. Si antes de la preposición está un verbo, ¿cómo se va a llamar? Proposición subordinada sustantiva como complemento ¿de qué? Como complemento de verbo. En este caso, mira que hay. Hay un adverbio. Entonces, ¿cómo se llamará? Proposición subordinada sustantiva como complemento ¿de qué? De adverbio. En este caso, mira, de lo que parece. Antes, ¿quién está? Un adjetivo. Entonces, si está un adjetivo, ¿cómo se llamará? Proposición subordinada sustantiva como complemento de adjetivo. Y acá, mira, perro. Perro es un sustantivo. ¿Cómo se llamará? Proposición subordinada sustantiva como complemento de sustantivo. Así también a ese tipo de oraciones cuando van con preposición, se les nombra así, de esa manera. ¿Ya? Ahora les pregunto, en este tipo de oración, en esta oración, ¿cuál será la respuesta? En la 19. La A. La A. Muy bien. Respuesta correcta será la alternativa. ¿Por qué? Porque acá tengo la proposición subordinada, que los resultados de su oración sean satisfactorios. Como tiene una preposición, quiere decir que todo esto está subordinado a la palabra anterior. Y este es un verbo. Entonces sería sustantiva en función de complemento de verbo. Listo. Respuesta correcta, respuesta Bryce. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, en la 20. Pablo me dice la C. La C, perfecto. Muy bien. En este caso, chicos, ¿qué ha pasado? En vez de tener el lo, que, las, que o el nexo subordinante, tengo pues un infinitivo. Allá, mira, y el infinitivo tiene su complemento. ¿Qué es lo que voy a comprar? Los pliegos de cartulina y las témperas. Entonces, infinitivo más su complemento, ya sé que es una proposición subordinada sustantiva, pues. Ahora, mira, como está con preposición antes, quiere decir que está subordinado ¿a quién? A la palabra asegura. Y este es un verbo. Entonces será proposición subordinada sustantiva como complemento de verbo. La respuesta correcta es la C. Listo. Bien, muchachos. Bien, bien, bien. ¿Ya? Respuesta correcta, respuesta Bryce. Vamos en la 21. Vamos a esto, vamos a pasar al siguiente. Ahí está. En el enunciado, José ha evaluado la idea de que su empresa tenga una nueva sucursal en la ciudad de Chiclayo. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada.
La B, me dice Joel. La B también me dice Maciel. Perfecto, mira. Si tengo mi intento subordinante, ¿qué? Que su empresa tenga una nueva sucursal en la ciudad de Chiclayo. ¿Eso qué es? Proposición subordinada sustantiva. Proposición subordinada sustantiva. Pero como está con una preposición, esto está subordinado a esta. Idea. Idea es sustantivo. Por lo tanto, sería proposición subordinada sustantiva como complemento de nombre o sustantivo, que es lo mismo. La respuesta correcta sería la alternativa B. Listo. Respuesta correcta, respuesta Bryce. Bien, ¿ves? Sencillo, ¿sí o no? Sencillo. A ver, en las 22, en el enunciado, no me incomodó el hecho de haber recibido a tus invitados. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. Muy bien. En este caso, el verbo es haber recibido. ¿A quién voy a haber recibido? A tus invitados. Entonces acá tengo haber recibido, que sería el verbo impersonal, porque es un infinitivo. Haber recibido. Ahí está. Proposición subordinada sustantiva. Como está con preposición, mira, aquí nos subordina a la palabra el hecho. En este caso, hecho es un sustantivo. Sería proposición subordinada sustantiva como complemento de nombre o sustantivo. Respuesta correcta es la alternativa A. Ahí está. ¿Ok? Siguiente pregunta. En la 23. En el enunciado, Karina está muy feliz de que Alfredo le haya expresado sus sentimientos. Muy bien. Mira, acá tengo el que. Proposición subordinada sustantiva. Proposición subordinada sustantiva. La preposición de me indica que esto está subordinado a la palabra anterior, feliz, que es un adjetivo, entonces sería proposición subordinada sustantiva como complemento de adjetivo. Respuesta correcta, la alternativa D. Listo. Fácil, ¿ves? Sencillo. Acá también, en el enunciado, Diego no está conforme con recibir el incremento salarial. Igual, adjetiva, ¿no? Como complemento de adjetivo. Nada más que acá en vez de tener subordinante tengo el verbo subordinado recibir, el infinitivo con su complemento. Entonces ya es proposición subordinada sustantiva, está con preposición y es el complemento del adjetivo conforme. Entonces sería proposición subordinada sustantiva como complemento de adjetivo. Listo. De esas dos maneras se puede presentar. ¿Ya? De esas dos maneras, para que quede claro, no te agarren desprevenido en el examen. A ver, 25. En el enunciado, la impresora que reproduce las hojas a colores se ha descompuesto. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. Ahora, ¿qué van a decir? A ver. Maricielo me dice la D.
La C, me dice Joe. A ver, veamos, pues. Mira, el nexo subordinante es ¿qué? Que reproduce las hojas a colores. Mira, esta es la proporción subordinada. ¿Está después de quién? ¿Impresora qué es? ¿Es un sustantivo, sí o no? Sí. Allá. Y si está después de un sustantivo, ¿qué proposición sería? Adjetivo. Adjetiva. Proposición subordinada adjetiva. Y si no tiene comas, es especificativa. Si iría entre comas, sería explicativa. Entonces, la respuesta sería adjetiva especificativa. Respuesta correcta, la alternativa C. Ya no sería de complemento de nombre. ¿Por qué? Porque acá le falta la preposición. Si tendría una preposición, ahí sí sería complemento. Pero acá no, pues. Acá ya es directo. ¿Ya? Muy bien, respuesta correcta es la C. Listo. En la 26, en el enunciado. Vanessa nos mostró el anillo con el cual asistió a la cena de gala. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. Ya, a ver acá. Chicos, recuerden que las proposiciones subordinadas adjetivas, son presentadas por pronombres relativos, ¿sí o no? ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde? En el caso del pronombre cuál, siempre va a necesitar de un artículo. Siempre. Puede ser el, la, los, las, lo. ¿Ya? Y aparte de ese artículo, puede llevar preposiciones. A, con, de. Puede llevar preposiciones. ¿Listo? Entonces, en este caso, el cual sí se le permite llevar estos antecedentes. Pero el cual, ¿a quién hace referencia? Al anillo, pues. ¿Sí o no? Porque yo puedo decir, el anillo que llevó a la cena de gala. Todo esto, yo lo puedo hacer, ¿por qué? Y decir el anillo que llevó a la cena de gala. ¿Te das cuenta? Entonces, se podría empezar solo por el qué y estaría haciendo referencia solo al anillo. ¿Ya? Entonces, sería una subordinada adjetiva. No sería un complemento de nombre. Porque recuerden que el adjetivo siempre es un directo, un modificador directo. Entonces, como no tiene comas, voy a marcar esta, ¿ya? Adjetiva especificativa. Eso pasa con el cual, con el pronombre en cual. El quién, ¿ya? El quién puede también estar precedido por la preposición a. Pero igual, todo esto tiene que equivaler a qué. Por ejemplo, mira. A ver, te voy a poner un ejemplito para que lo tengas claro. Acá. Yo digo, el hombre a quien conozco, el hombre a quien conozco, se marchó. Dígame, chicos, a ver, dígame, ¿este a quién, este quién, será sustantivo o será adjetivo? ¿Cómo hago? Mira, como tengo el quién, acá tengo una proposición subordinada. Ahora, para saber de qué es adjetivo, junto a este nexo con el quién y lo reemplazo por qué.
¿Se puede o no se puede? Dígame. ¿Se pudo o no se pudo? El hombre que conozco. ¿Sí o no? Sí, profe. Claro. Acá sería proposición subordinada adjetiva. En este caso, porque equivale a qué? Y equivale al hombre conocido, ¿te das cuenta? Pero en cambio, si yo digo, por ejemplo, a ver, mi padre, vamos así, mi padre, a quien admiro, mi padre, a quien admiro, a ver acá, se marchó. Acá será adjetiva o será sustantiva. A ver, reemplacemos. ¿Puedo reemplazar por qué? Mi padre, que admiro, se marchó. ¿Se puede o no se puede? Sí. No, No, pues. ¿Acaso No. tiene varios padres? Ah, verdad. Claro, ¿no? Entonces, acá a quien admiro y mi padre son lo mismo. Entonces, acá sería una sustantiva, pues. Acá sería sustantiva. Yo no puedo, mi padre admirable, no, pues. Tu padre siempre va a ser admirable. Está bueno, es un sentimiento que se... Pero acá, en cambio, sí lo puedo, ¿por qué? Porque puedo decir conocido, el hombre conocido. ¿Ya? Entonces, no nos equivoquemos en eso. Aparte que cuando sea sustantiva, generalmente va a ir entre comas, también porque va a ser explicativa. Si va así solo, especificativo. Adjetivo, ¿ya? Muy bien. Acá sería adjetivo entonces. Vamos con la siguiente. En el enunciado, Patricia hará los pasos de baile tal como le indiquen los profesores de la academia. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. Adverbial modal. Me están diciendo. A ver, el conector es tal como. A ver, si responde a la pregunta cómo, es modal. A ver, ¿cómo hará los pasos? ¿Cómo hará los pasos? Tal como le indiquen los profesores de la academia. Si responde a la pregunta de modo. Por lo tanto, es adverbial de modo. Aparte que la conjunción ya es pues, conjunción de modo siempre, ¿no? Es la respuesta, la A. Fácil, ¿ves? A ver, el personal tiene que trabajar mucho este mes, dado que la empresa debe aumentar su producción. Identifique el tipo de oración compuesta subordinada. Por el conector te das cuenta, ¿no? La C me está diciendo, a ver. Efectivamente, muy bien. La respuesta correcta sería la C. Porque el conector es dado que. Acuérdate del por qué, ya que, puesto que, dado que. ¿Por qué tiene que trabajar mucho este mes? Porque la empresa debe aumentar su producción. Sería adverbial de causa. Listo. Acá ya por los conectores te vas dando cuenta. En el enunciado, Jorge llamará anticipadamente a Jessica a fin de que ella aliste su equipaje. A tiempo. A ver, ¿cuál es el conector acá?
a fin de. Pues acá está, mira. Si el conector es a fin de qué, ¿a qué, para qué, a fin de qué con el objeto de qué? Allá es un conector de finalidad, por lo tanto será adverbial de finalidad. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Por el conector normal ya te das cuenta, ¿no? En el enunciado, Lorena irá al cine con Mauricio, con tal que puedan ver una película de humor. Pero chicos, el con tal que, ¿qué conector es? Condicional. Es una Condicional. Claro, pues chicos. Condicional. Es adverbial condicional. Sí, como, con tal que, siempre que. Ya, pues es condicional. Si solo diría tal que, ahí sería consecutiva resultativa. Pero dice con tal que. Con tal que puedan ver una película de humor, irán al cine. ¿Cuál es la condición para que vayan al cine? Que puedan ver una película de humor. Eso es la B, sería, ¿ya? Es el conector ahí que se ha engañado. A ver, en la 37. Aun cuando ello me cause algún perjuicio económico, cancelaré la reunión con los directivos de la empresa. El conector, aun cuando. Respuesta. Concesiva. Concesiva. ¿Aun cuando concesiva? Claro. Claro. La A, pues. Conector concesivo, pues. ¿Cuáles son? Aunque, por más que, a pesar de que, aun cuando son concesivos, pues sería adverbial concesivo. Ya, porque esta es una, recuerden que una dificultad, ¿no? La dificultad es que me causa perjuicios económicos, pero igual lo hago. ¿Se da cuenta? Ahí la última. En el enunciado, Luis tocó la guitarra con tal destreza que todos se quedaron complacidos con su participación. Dale. Dale. ¿Qué sería Así. acá? Adverbial consecutivo resultativo. Por resultativa. Muy bien. Porque acá tengo, mira, el tal y el qué. ¿Se acuerdan que cuando yo les puse eso, les puse así? Tal, puntos suspensivos, que. Tan, puntos suspensivos, que. Tanto, que. Esos puntos suspensivos, ¿qué me indicaban? Que en el medio podía ir cualquier otra palabra. Pero eso es consecutivo. Resultativo, ¿no? El subordinante. Porque dijimos que las silativas eran coordinantes. Consecutivo o resultativo. Muy bien, chicos. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, Muy profesor. bien. Entonces, Sí, profe. perfecto. Prácticamente ya casi son expertos en oración compuesta. Casi, ¿no? Casi. Solo que algunas cositas nada más. Listo. Chicos, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Yo me despido. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la siguiente clase. Cuídense. Show. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Cuídese. Hasta luego. Luego, Hasta profesor. luego, profesor. Cuídese. Igual, igual, chicos. Hasta la próxima.